Es noticia el foro Nicaragua y Colombia cerca o lejos. Este encuentro tuvo como objetivos principales el despojo de nacionalidad nicaragüense y sus repercusiones como método de castigo por el régimen de Daniel Ortega y analizar también el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de febrero de 2024. Y en la tarde de NTN 24 tenemos a los protagonistas de la noticia, por eso es un gusto darle la bienvenida a Mónica Baltodano, exdiputada exiliada y desnacionalizada nicaragüense. Mónica, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder comunicarnos con tu audiencia, teleaudiencia. Enrique Sáenz, también exdiputado exiliado y desnacionalizado nicaragüense, también está con nosotros. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Muy agradecido de verdad por la oportunidad y un saludo a la audiencia, que es realmente una audiencia latinoamericana. Mónica, comencemos hablando sobre el propósito de este foro, de compartir experiencias y conceptos sobre la desnacionalización y las constantes violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Bueno, tal y como lo has dicho, nuestro propósito es abrir un espacio para informar a la comunidad de Colombia, a las organizaciones sociales, a representantes ante la Asamblea Nacional, pero también del gobierno y la población en general sobre lo que realmente está pasando en Nicaragua. Y tenemos la dicha de que hay una integrante del grupo de expertos de las Naciones Unidas que ha trabajado el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Ángela, que va a compartir con nosotros en este foro. O sea, de primera mano vamos a tener los últimos datos sobre las violaciones de los derechos humanos presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, ese es un primer objetivo, y un segundo objetivo es hacer conciencia de la naturaleza del régimen dictatorial que está oprimiendo a los nicaragüenses, porque con frecuencia nos encontramos que sectores particularmente de izquierda o sectores progresistas creen que Daniel Ortega sigue siendo el revolucionario que formó parte de aquella revolución de 1979 y se tragan de alguna manera su relato, su discurso justificativo de esas grandes violaciones, no solo de los derechos humanos, sino de los derechos civiles, de los derechos económicos y todo lo que pasa actualmente en Nicaragua. Y por otro lado, Enrique y yo somos víctimas directas de la represión y por eso también andamos dando nuestro testimonio de lo que significa la desnacionalización, el despojo de la pensión de jubilación, de los bienes. Ese es el sentido de este foro de la Javeriana el día de hoy. Enrique, la dictadura sandinista ha optado por el destierro y la desnacionalización como parte de su arsenal represivo. ¿Cuál es su radiografía sobre este punto? Sí, lo primero creo que habría que establecer una diferencia entre destierro y desnacionalización, porque en Nicaragua hay desterrados y hay despojados de la nacionalidad. ¿Qué es el destierro? Y Ortega de alguna forma está innovando en mecanismos represivos, que las personas salen de Nicaragua y cuando pretenden retornar, pues le niegan el retorno, no lo dejan montar en las líneas aéreas, independientemente de si saliste por motivos de estudio, por motivos de salud, por motivos familiares, y te quedas al garete fuera del país porque tu intención era retornar y seguir viviendo en Nicaragua. Otra condición es el despojo de nacionalidad, que es el caso de Mónica y mío y de 317 nicaragüenses más. En este caso,
a pesar de que la Constitución prohibía expresamente quitar la nacionalidad a los nicaragüenses, a pesar que la Constitución prohíbe las confiscaciones, el régimen desarrolló un juicio de circo, un juicio que empezó en la mañana del 15 de febrero y terminó en la tarde del 15 de febrero, sin que nosotros nos diéramos cuenta absolutamente de nada, simplemente fue un circo. En este caso, nos despojaron de la nacionalidad nicaragüense, nos dejaron en lo que se conoce como condición de apatridia, supuestamente que todos nuestros documentos quedaban inválidos, nos confiscaron nuestros bienes, a las personas de la tercera edad nos despojaron de las pensiones, pero además nos declararon prófugos de la justicia con el propósito de que nos capturara Interpol, porque la mayoría estábamos en el exilio, y además, según ellos, nos despojaron de por vida a perpetuidad de nuestros derechos civiles y políticos. Ninguna de esas penas existe o existía al momento de que le impusieron en la legislación nicaragüense y, como repito, la idea era dejarnos en algo que se llamó en Roma muerte civil, y estoy hablando de la Roma de hace siglos, ¿verdad? Claro, ustedes dos hablan desde la experiencia, pero Mónica, ¿desde cuándo un régimen autoritario se cree dueño de tu nacionalidad? ¿Quién les otorga ese derecho? Sí, no tienen ningún derecho y además violan las propias convenciones que el Estado de Nicaragua está obligado, como es la Convención contra la Apatridia. Violenta los derechos todos los derechos humanos de las cartas internacionales de derechos humanos y efectivamente es una situación completamente absurda, puesto que nosotros somos nacidos en nuestro país de padres y madres nicaragüenses y con toda nuestra historia vinculada a Nicaragua, ellos no tienen absolutamente ningún derecho. Lo que hacen es el uso de las armas, porque por medio de la policía, por medio del control de migración, por medio del control ahora también de todas las instituciones judiciales, lo aplican de facto. Y yo te voy a decir mi caso. Yo estoy aquí en Costa Rica desde el 2021 porque se dieron unas grandes redadas en ese año y ya no pudimos quedarnos en nuestro país. Y en el 2022 intenté renovar mi pasaporte ante el consulado y me denegaron, tanto a mí como a mi esposo y a un hijo, la renovación del pasaporte, que también es un derecho que está consignado como un derecho de los nacionales, tener un documento. O sea, antes de supuestamente a proceder legalmente, pero que es ilegal obviamente, procedieron ya con medidas de apatridia que te generaban una situación de vulnerabilidad internacional porque no contás con un documento de viaje. Entonces sí, no tienen ningún derecho, pero están usando la fuerza, el control de los aparatos, el control de la justicia y el control de todas las instituciones, porque la característica del régimen no es que sea nada más dictatorial, es un régimen absolutista, casi sultánico, que controla todo, ¿verdad? Y eso es lo que utilizan por sus pistolas, como se dice popularmente, para proceder en contra de los nicaragüenses. Justo quiero citar una frase de Ángela María Buitrago, integrante del Grupo de Expertos de Derechos Humanos para Nicaragua de Naciones Unidas. Abro comillas, estamos erosionando un futuro que no tendrá reemplazo en Nicaragua. ¿Se está erosionando el futuro de Nicaragua, Enrique? Sí, yo creo que por lo menos hay dos elementos objetivos que están cancelando buena parte o mutilando buena parte del futuro del país. Lo primero es que el ambiente de opresión que está unido también al deterioro
de las condiciones económicas y sociales del país, a despecho o a contrapelo de la propaganda de la dictadura, en Nicaragua, desde el 2018, en el lapso de menos de 5 años, salieron del país el 11% de la población nicaragüense. Eso es una catástrofe social, una tragedia que un país en menos de 5 años pierda más del 10% de la población, uno hacia Estados Unidos, otro hacia Costa Rica, otros hacia España, a diversos países donde puedan encontrar una oportunidad para su seguridad y libertad personal o bien para sus oportunidades de sobrevivencia. Esos nicaragüenses, si tienen la oportunidad de arraigarse en los países de acogida, ya los perdimos. Lo principal de un país que es su población, Nicaragua se está desangrando porque este es un proceso continuo. Entonces, eso es provocado por la permanencia de la dictadura y marca de alguna forma el futuro. Pero hay otras formas de violación a los derechos humanos que son menos visibles. Por ejemplo, en materia de educación. En el caso de la educación, de acuerdo con el último informe que publicó UNESCO, que hace un análisis de la evolución de la educación en América Latina y con parámetros, con metodología, examina todos los países de América Latina. En ese reporte oficial de UNESCO aparece que el 97% de la niñez nicaragüense que fue examinada de cuarto y sexto grado de primaria, el 97% no aprobó el examen de matemáticas. El 95% no aprobó el examen de ciencias y el 87% no aprobó el examen de lectura. Esa es una violación oculta, pero profunda a los derechos humanos de la niñez y de alguna manera también condiciona el futuro del país. Y aunque parezca, ¿verdad? Y normalmente lo que está sobre la mesa son las violaciones a los derechos civiles, a los derechos políticos, pero esta violación a la niñez nicaragüense que no está sobre la mesa probablemente sea una de las violaciones más brutales a los derechos humanos de los nicaragüenses, en este caso para la niñez. Y Mónica, con un dramático exilio de los nicaragüenses, el tejido social se rompe. Así es, exactamente eso es lo que está pasando en Nicaragua, porque esos datos que daba Enrique de ese 11% que ha migrado es población económicamente activa, pero también en el caso de Nicaragua, producto de una persecución que está muy dirigida a sectores medios, pero también a gente que trabaja en organismos no gubernamentales, también hay un desangre de la capacidad acumulada de profesionales, por ejemplo, de médicos, de abogados, de profesores. Hay un desangre de maestros, porque además el régimen ha cerrado más de 3.900 organizaciones civiles sin fines de lucro que hacían servicios hacia mujeres maltratadas, defensa del medio ambiente, derechos de la niñez y la adolescencia, educación, es decir, que complementaban las carencias del Estado en toda una serie de materias. Pero además han cerrado 27 universidades, incluyendo la pareja, digamos, de lo que sería la Javeriana en Nicaragua, que es la Universidad Centroamericana, propiedad de los jesuitas, ¿verdad? Y que es una de las mejores universidades de Nicaragua. Entonces, el cierre de estas universidades ha significado también la migración masiva de muchachos y muchachas que no quieren estudiar en universidades que están siendo convertidas en centros más bien de propaganda del régimen. Entonces, es un desangre de capacidades que se habían conseguido a lo largo de mucho sacrificio y de mucho tiempo en nuestro país. Entonces, es un desangre dirigido
particularmente a ciertos sectores, y efectivamente el tejido social de esa manera se rompe brutalmente, se rompen la familia, se rompen las capacidades que ya había logrado desarrollar mínimamente el país para enfrentar los graves problemas comunes a nuestras naciones, como la extrema pobreza, la falta de oportunidades, etcétera.